Vamos al primero de nuestros temas. Según el semanario Brecha, en el CIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, hay al menos 114 funcionarios que ingresaron debido a sus vínculos familiares con autoridades, directores, subdirectores, gerentes o jefes de distintas áreas. En una lista que publicó Brecha el viernes pasado, aparecen padres, hijos, esposos, hermanos, cuñados, nueras y yernos que fueron contratados por el CIRPA en los últimos años, la mayor parte de los cuales comenzó a trabajar en la anterior administración, la que estuvo encabezada por Rubén Villaverde, cuando entraron 79 nuevos empleados con estas características. El informe es largo, pero dejemos por aquí la síntesis para ir a los primeros comentarios. Gonzalo, ¿tú querías empezar con este tema? Sí, a mí me parece que es un tema muy interesante. Primero destacar al semanario Brecha que hace un informe bastante detallado, bastante pormenorizado y que ha estado y ha pegado en bastantes clavos últimamente. Así que primero destacar la capacidad del semanario de ponernos un poco al tanto. Primero que nada, había como cierto run y se había comentado... ¿Tú lo señalás por el posicionamiento político, ideológico de Brecha? No, a mí me parece que ¿no sería obvio esperar este tipo de denuncias allí? No, al contrario. Yo lo que estoy diciendo es que ha sido consecuente, que por lo menos, más allá de la afinidad ideológica que puede tener con el gobierno del Frente Amplio, siempre cuando ha tenido que salir con alguna crítica, alguna denuncia o algún informe, lo ha hecho de forma, me parece, bastante seria. Ya hay una larga historia en ese sentido, ¿no? Por eso, y por eso lo quería destacar, y me parece que, yendo al informe en particular, había un run, había algún comentario de pasillo, y me parece que esto lo termina cristalizando. Se coloca una lista, para aquellos que no han leído el informe, que salió el viernes pasado. Bueno, hay una lista que pone al presidente, a directores y a integrantes sindicales con distintos funcionarios que han ingresado en el último tiempo al organismo y tienen una familiaridad. Entonces, lo que hace llamar un poco la atención, y por eso yo quería hablar del tema, es lo hemos criticado, lo seguimos comentando como una práctica que no ha sido buena en el país, pero que sin embargo en el 2015 sigue sucediendo y no ha escapado de ningún partido. El problema, que me parece que es por el lado que tenemos que encararlo, es que ya está metido toda la parte sindical ahí. Ya no es solo un tema muy erróneo y bastante equivocado desde la cúpula del presidente y la gente integrante, sino que también ya es la parte sindical que está metida ahí, poniendo nueras, hijos, familiares con una parte sanguínea muy directa. O sea, es bastante grosero, porque incluso el informe en una parte habla de cómo se repiten apellidos. Aparte no se repiten apellidos que de pronto pueden pasar más en el bulto, sino que son apellidos bastante llamativos de dirigentes sindicales, e incluso integrando los tribunales que evaluaron a esas personas que iban a ingresar. A mí me preocupa, y de pronto es por el lado que me gustaría entrar a este tema, es lo vergonzoso que el presidente y los integrantes que traspasa no solo el partido de gobierno, sino partidos de la oposición, que eso ya es vergonzoso, pero mucho más vergonzoso aún es que los defensores y representantes de los trabajadores se hayan prestado también para esto mismo. No sé si los oyentes vieron el último ejemplar de Brecha y este cuadro en particular. El cuadro tiene 5 columnas, ¿no? La primera columna es funcionario, a partir del cual se genera el vínculo con los empleados, ¿no? Entonces la primera columna habla de funcionarios, la segunda columna habla de los cargos donde se produjeron nombramientos. La tercera columna es lista sindical para el caso de que el vínculo venga con un dirigente sindical. Después la cuarta columna es cuál es el vínculo, cuál es la relación con el funcionario, el empleado, el dirigente sindical que aparentemente propició el nombramiento. Y por último, la columna con fecha de ingreso de cada una de estas personas. Martín. Sí, es doloroso leer esto en la prensa nacional. Sabido es que la práctica clientelar y el ingreso a dedo de funcionarios en el Estado es un elemento que prácticamente acompaña a la construcción del Estado en términos de Estado
moderno, digamos, en el siglo XX. También es cierto que esa práctica ha ido disminuyendo y se han tomado medidas para que disminuyera, pero estamos, si se comprobara, ante un caso muy grave de ingresos ilegítimos al Estado. Y uno podría escudarse y decir, bueno, como frente amplista, ¿no? Decir, bueno, el representante de la oposición estaba ahí, también tiene ingresos de familiares en el organismo, pero sin embargo, la cuestión es que en un gobierno del Frente Amplio y con un directorio con mayoría del Frente Amplio esto no puede pasar, sin lugar a dudas. Me queda la pregunta, porque el semanario creo que nos lo aclara, de dónde surge esta lista, porque notoriamente esta lista no puede surgir de algún aficionado, tiene que salir de adentro del organismo. Entonces me gustaría... Sí, Brecha dice que la tabla y la lista está elaborada en base a un documento, ¿no? Exacto, me gustaría que ese documento fuera alguna autoridad del Frente Amplio investigando lo que pasó. Este listado se construyó con base en un documento al que accedió Brecha. Exacto, porque en realidad la cuestión fundamental con la corrupción siempre es que nadie está vacunado de que aparezca algún corrupto dentro de sus filas. La cuestión fundamental es tener voluntad política fuerte para sacar del cajón de manzanas a la manzana podrida lo más rápidamente posible. Y esto a 10, yendo a 11 años de gobierno, tiene que ser todavía un principio y una cuestión de orden más fuerte para la fuerza política que gobierna, porque estas son de las cosas que no se pueden perder estando en la gestión del Estado. Vamos al otro lado de la mesa, que ya se completó. Felipe, ¿cómo viste este informe? Con preocupación, ¿no? Y me parece importante lo que decía recién Gonzalo, destacar a Brecha, destacar a la prensa independiente de este país. Si bien todos sabemos de que Brecha se autoproclama como un medio de izquierda, ha demostrado a lo largo de los años, y más aún desde que el Frente Amplio gobierna, una independencia periodística para poner sobre la mesa temas realmente escabrosos para el propio gobierno, para los intereses del propio Frente Amplio. Yo recuerdo el caso de los casinos, que quizás fue el primero, pero se han sumado infinidad de denuncias, la de Gonzalo Fernández en su momento, en fin. Yo destaco la importancia que tiene en una democracia, como tuvieron otros medios en el caso Pluna, la existencia de prensa independiente que investigue, que acceda a información, que la haga pública, para que después los órganos del Estado actúen. A mí me parece realmente preocupante todo esto que está pasando en el CIRPA. No me sorprende en absoluto, porque en los corrillos estaba esa permanente sospecha de que había una connivencia entre los jerarcas políticos y los sindicatos y los dirigentes sindicales del organismo. Y esto, lo más triste de todo, es que se traduce en los problemas enormes que ha tenido en el servicio que tiene que cumplir en definitiva el CIRPA como institución del Estado. Y en cuestiones que muchas veces uno lógicamente no logra comprender, no le encuentra un sentido a lo que en el pasado eran esas escapes que no se justificaban bajo ningún concepto, o algún tipo de acción por parte de los sindicatos que no tenían ningún asidero. Bueno, este entramado de connivencia a la hora de ingresar personal al CIRPA habla a las claras de otras cuestiones que habrá que seguir investigando. A mí me parece preocupante porque ni siquiera son designaciones directas, que podrían cuestionarse, pero están amparadas por la ley. O sea, los jerarcas pueden designar directamente a personas ciudadanas para que ingresen al Estado. Eran llamados absolutamente turbios, absolutamente truchos, en donde ingresaban hasta los familiares de los integrantes de los tribunales. Esto es realmente gravísimo. Y ese es uno de los aspectos que quizás más llama la atención, ¿no? Y es una situación que se viene dando no desde el anterior gobierno. Hay ingresos desde el año 2007, del año 2008. Yo creo que hay que retomar el debate, porque estas cuestiones, en definitiva, lo que hacen es perjudicar un servicio esencial para el Estado, que es nada más y nada menos que la rehabilitación de los jóvenes infractores. Por eso creo que cobra vigencia, y yo en este caso me siento particularmente aludido, porque durante todo el año pasado estuve defendiendo la idea de crear un nuevo instituto de rehabilitación.
y quizás no lo podíamos decir con todas las letras, pero sabíamos que uno de los grandes problemas que teníamos en la creación del nuevo Instituto de Rehabilitación era el material humano con el que contábamos. Y si nosotros queremos realmente sanear este instituto, sanear la rehabilitación de los menores en el Uruguay, lamentablemente vamos a tener que crear algo nuevo, absolutamente saneado, y prescindir... No alcanza con el CIRPA. Prescindir de la gran mayoría... Con la evolución del propio CIRPA. No, porque está enquistado una bueno, esto me parece que lo deja en evidencia. Es problemático, hay que crear algo nuevo superador y lamentablemente prescindir de la gran mayoría del material humano. ¿Venir? Bueno, yo qué sé. Es un tema tan desagradable, tan lamentable y tan previsible a la vez, ¿no? Yo tengo la impresión de que cuando una fuerza política deja de tener... Esto es un poco como andar en bicicleta, ¿no? Cuando uno deja de pedalear en una cierta dirección, tiende a caerse, tiende a tambalearse y caerse. Y me parece que lo que está pasando en el CIRPA o en el INAU no es distinto a lo que está pasando en otras áreas del Estado. Yo realmente tengo tengo la experiencia directa de cosas bastante desagradables en muchas áreas de la administración pública, y me parece que tiene que ver con un proceso de decadencia o de pérdida de empuje del Frente Amplio como partido de cambio, como fuerza de cambio en el país. Yo creo que cuando se pierde el empuje, se pierde el entusiasmo hacia lo que se está haciendo, empieza cada cual a buscar ojo, no le pasa solo al Frente Amplio, le pasa a todos los partidos. Es un problema. Nuestra administración pública es complicada, ya de por sí desde este punto de vista. Pero, de alguna manera, durante muchos años se pensó que el Frente iba a implicar un cambio, el Frente del Gobierno iba a implicar un cambio en estas cosas. Y creo que en algún momento pareció serlo, o en algunas cosas lo fue realmente. Pero me parece que ese empuje original se perdió. Y me parece que tiene que ver con una crisis mucho más profunda, que no tiene que ver solamente con lo ético, tiene que ver incluso con lo ideológico. Esa es mi impresión. Mensajes desde la audiencia, el de Gabriel, por ejemplo, que a propósito de una expresión que utilizó Martín, la necesidad de extirpar las manzanas podridas, responde, esto es una práctica institucionalizada. Uh-huh. Pues entonces habrá que extirpar cajones enteros, pero nunca perder las ganas de hacerlo. Rosano, por su lado, dice, estuvo bueno que Brecha lo publicara, es vergonzoso y lamentable que justamente desde nuestras filas, dice él, surjan esos casos que hay que extirpar. Yo me interesaba hacer una aclaración que está en el informe de Brecha para ser justos y no terminar amarrando a alguien que tal vez no lo merece, y es que en el informe aclara que los únicos vínculos que pudo ver Brecha entre dirigentes sindicales o entre corrientes sindicales y estos ingresos de funcionarios son de la lista 10. El sindicato del INAU tiene varias listas más, y entonces justo es decir que, por lo menos en el del informe de Brecha, no surge que haya implicados de otras listas. La lista 10 es la lista mayoritaria, la del presidente el actual presidente de COFE, José Lo López. Yo estoy de acuerdo en que hay un proceso de acostumbramiento en algunas áreas del Frente Amplio en la gestión del Estado, y acostumbrarse en parte es acostumbrarse a estas prácticas históricas. Creo que ha habido en otro sentido mejoras, el ingreso único de funcionarios, el portal Uruguay Concursa, etcétera, que claro, uno llega a un punto en donde si alguien estando en un tribunal con todas las garantías quisiera igual fallar a favor de un amigo, un familiar, o tuviera alguna cosa subjetiva, lo puede hacer porque uno no puede terminar regulando hasta la cabeza de las personas, pero estamos lejos todavía de eso, y esta situación es extremadamente preocupante. También decir que está en proceso de discusión la creación de una nueva institución. No se puede prescindir de todos los funcionarios, no es real, no es materialmente posible. Entonces no es cierta, no es posible esa propuesta que tanto se llevó adelante el año pasado, y que además en la propia ley de creación del CIRPA, que implicaba la separación completa del CIRPA del INAU, cosa que se va a terminar de efectivizar ahora, permite
contar con una parte del funcionariado nuevo. Lo que pasa es que no es posible en un organismo como el CIRPA y en una institución como el INAU dejar a centenas de funcionarios sin su ocupación actual y tener que redistribuirlos en otras dependencias del Estado, entre otras cosas por el costo monetario que tiene esto. Creo que hay un proceso en esta nueva gestión de investigar algunas cosas, de limpiar algunas cosas, y a mí me parece que el apoyo en este sentido de estas acciones es enérgico. Hay más mensajes muy críticos, ¿no? Como este de Luis, que plantea que a esta altura el Frente Amplio siga sacándose cartel por el ingreso al Estado por concurso es algo patético. La cantidad de concursos digitados en todo el Estado para meter compañeros, entre comillas, rompe los ojos. Y que todavía se ufanen de eso, dice que faltos de realidad están algunos. Sí, en realidad decir al oyente que antes no había ni concursos. Es lamentable que los concursos estén digitados, pero de alguna forma hay que avanzar, y el avance es por lo menos en generar concursos en donde cualquiera se pueda presentar y todo el mundo sabe cuando hay un concurso y cuando ingresa alguien al Estado. Eso no es de toda la vida en el Estado uruguayo. Por supuesto que hay que avanzar muchísimo más. Yo me voy a permitir rectificar a Martín en dos cosas. Primero, el artículo habla de que sí, hoy en día la lista 10 es la mayoritaria y es la lista única que se ha presentado, pero sin embargo el informe de Brecha dice que una de las dirigentes de una lista, que realmente no conozco la interna sindical, pero una lista social, Partido Comunista, también ha ingresado gente. Entonces ya era un tema hasta del trabajo sindical a la interna de las distintas listas. Lo segundo que me gustaría rectificar es que en la mayoría de los concursos, cuando uno se presenta, tiene que hacer una declaración jurada, que no podés tener lazos de consanguinidad o esas palabras interesantes que estén con el tribunal. O sea, entonces yo no me puedo meter en la cabeza del tribunal evaluador, pero sin embargo puedo agarrar y poner herramientas jurídicas que te digan, no, si tenés un lazo de parentesco con esa persona, no te podés presentar, o por lo menos tenés que hacer una declaración jurada que diga, miren, guarda que yo tengo un parentesco, soy cuñado, nuera, primo, tío, lo que sea, de esa persona que me va a evaluar. Entonces, evidentemente no estoy pidiendo la objetividad, lo que estoy pidiendo es que se respeten las normas jurídicas. Y una cosa más que quiero agregar, me entristece que justo en el CIRPA estén sucediendo estas cosas, más aún que en los demás organismos. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual se viene dando, hubo un plebiscito hace poco, hay menores infractores que deben ser tratados de una forma, y que el principal eje que yo defendí, que estuve en la campaña para que no triunfara ese plebiscito, lo principal que defendimos fue el proceso de rehabilitación de esos menores, de reinserción en la sociedad. Y gran parte pasa por este tipo de organismos. Entonces, si nosotros ya desde la génesis partimos de que hay una corrupción, de que la gente que participa, los defensores de los trabajadores, los puestos por el gobierno, los puestos por la oposición, todo el mundo, hay una crisis institucional y me preocupa. Entonces no quiero entrar en el discurso fácil de no, era más fácil con el sí y todas esas cosas que no me interesa y no pretendo discutir. No tengamos desde la oposición la mezquindad de atacar para ese lado. Me parece que la discusión es institucional de todos los partidos, que hay que reflexionar, pero también tiene que hacer un mea culpa de parte de algunos sectores de la izquierda que históricamente han alimentado un entramado social que hoy en día no lo están ocupando por distintas razones, por integrar el gobierno, por integrar otro tipo de cuestiones sociales, pero sin embargo tenemos listas que están haciendo cualquier cosa, tenemos gente y ocupaciones. El caso del Codicente el otro día también me parece que es por parte de un vacío desde la izquierda que en un momento lo ocuparon y ahora lo dejaron de ocupar. Y ahora tenemos grupos más radicales o que no necesariamente dependen de, no digo de brazos políticos, pero por lo menos de lineamientos políticos, estar alineados o no estar alineados con el gobierno. Entonces ahora tenemos un desvarío en mucho actuar que ese vacío en algún momento se tiene que volver a cubrir. Están pidiendo la vuelta del Frente Amplio a los movimientos sociales, siempre tan criticados. Eso es una buena noticia. Están pidiendo, no, lo estoy pidiendo yo, que por lo menos se hagan cargo de las cosas del entramado social que en algún momento armaron y el conflicto social que siempre pregonaron. Hoy en día lo dejaron en manos del SWAT, en manos de la plenaria y en manos de todos estos radicales que ahora no nos hacemos cargo. Entonces, háganse cargo de las cosas que crearon y si no, bueno, sí, claro, el movimiento sindical que sigue siendo orgullo de toda América Latina, por supuesto que sí, hay que hacerse cargo. Y ahora que tanto lo estás vapuleando incluso tú. No, vapuleando no. Sí, estás vapuleando el accionar sindical del INAU, ¿no? Del SUINAU. Ah, claro, porque es una forma de defender el movimiento sindical uruguayo. Bueno, háganse cargo. Aclaremos para los oyentes porque Gonzalo hace tiempo que no participaba de estas mesas y se incorporó hace un par de semanas.
Gonzalo, además de su militancia en el Partido Nacional, en el sector Alianza Nacional, además de su formación como economista, es militante sindical en Casinos del Estado, ¿no? Integrante de COFE. Integrante de COFE. Sigo, voy con Felipe ahora. Otro hecho penoso que me parece que no debe pasar inadvertido es que el representante de la oposición esté involucrado en estos hechos, cuando el rol justamente creo que de los representantes de la oposición en todos los organismos del Estado es el de controlar, y el de controlar estas cosas. Por eso me parece que no es un dato que deba pasar inadvertido, y aclarar que no es del Partido Colorado. Otra cosa que me parece que es el debate... Está aludiendo Felipe a Carlos Mansor, que es uno de los nombres mencionados en el cuadro, ¿no? Está bien, una vez se puede sentir el Partido Colorado de este tipo de prácticas. No, varias, por suerte. Pero no te estoy siendo saludido. Yo simplemente quería aclarar a la audiencia, porque cuando se habla de oposición, se puede individualizar. Vino con aire europeo, varón, y vino combativo. Se puede individualizar a los tres partidos, y me parece que no es justo. Y bueno, y sobre el hecho de que sea un hombre del Partido Nacional, Mansor, tú, Gonzalo, ¿qué decís? A mí me preocupa, y bueno, y lo conversaremos en los lugares pertinentes en mi partido. Pero a mí me preocupa cómo va a seguir funcionando, cómo se va a seguir prestando el servicio, porque esto, otra de las cosas que deja en evidencia, es la falta de especialidad de los funcionarios de este instituto. Que vaya a saber uno cuál es el mérito que tienen. A la vista está, por lo que informa Brecha, de que el único mérito a la vista es ser familiar, pariente de un sindicalista del organismo o de algún jerarca político. Y la especialidad para atender a estos jóvenes y la especialidad para trabajar en lo que es la reinserción y la rehabilitación, yo creo que es un debate que nos tenemos que plantear. Y es coincidente además con algún testimonio que yo pude recabar el año pasado cuando estábamos en este debate sobre la propuesta de reforma constitucional. Algunos de los funcionarios que habían ingresado y que cuidaban a los jóvenes del INAU, yo tuve la oportunidad de tener contacto con un par de ellos, me señalaban que el único mérito que ellos tenían o el único antecedente laboral era haber trabajado de patobicas en boliches. O sea que es coincidente, creo, con lo que señala el informe de Brecha en cuanto a la absoluta falta de conocimiento y de especialidad en la función. Entonces, el debate que tiene que dar el sistema político, más allá de repudiar esto, es cómo vamos a afrontar la rehabilitación de los jóvenes, cómo vamos a crear una nueva institucionalidad. Lo último, Ovenir, cerramos contigo. Sí, yo creo que es bien interesante, más allá de los conflictos interpartidarios y todo eso que cruzan por acá. A mí me parece bien interesante es el tema que planteaba Felipe del el perfil de los funcionarios. Porque más allá de la corrupción o no corrupción, digo, personalmente las referencias que tengo es que aún conocemos apenas la décima parte de los problemas que se plantean, tanto en el plano de corrupción como en el plano de violación de los derechos fundamentales de los internos. Esa es la verdad. Es decir, todavía no sabemos todo lo que pasa porque es muy, muy complicado. Muy feas cosas. Dicho por funcionarios, gente que se ha ido de allí, y que no se atreve a denunciar a veces públicamente las cosas que ha visto o que sabe que pasan. Y esto me parece que tiene que ver con el perfil de funcionarios. Digo, yo no sé cómo es posible que esa tarea no esté directamente a cargo de educadores, donde, en fin, que haya policía que cumpla o algún cuerpo de gente entrenada que cumpla la función estrictamente de carcelero, porque al fin y al cabo es un lugar de privación de libertad, pero que la conducción de eso tiene que estar a cargo de educadores, porque no es una tarea de reeducación, por difícil que sea, tendrán que ser especializados, pero no puede estar a cargo de matones. Y uno ve los perfiles, ve las asambleas, habla con ellos, y lo que ve es, a ver, ¿cuál es la formación que tienen? Nada, son individuos que están ahí, son carceleros aficionados, porque ni siquiera tienen formación policial o formación técnica para hacer lo que están haciendo. Me parece que ahí hay un problema y puede ser que cueste plata limpiar eso, pero yo creo que no habría plata mejor gastada en eso. Capítulo aparte merece la indumentaria de Felipe Schifani. Claro, como llegó cuando ya estaba corriendo la discusión, no hubo forma de comentarla, pero la dejamos para dentro de un rato, porque... Bueno,
Somos pocos los que podemos festejar 124 años. Vino casi obscenamente vestido. Vino, sí. digamos, vestido de cartel de Montevideo en la Rambla. No, yo no puedo creer. Vino en una actitud desafiante, ¿no? Provocadora, diría. Absolutamente. Después de ayer, además, ¿no? Estoy acostumbrado, no te olvides que soy colorado también. Los oyentes, los oyentes que están siguiendo la mesa a través de nuestra transmisión en video en el sitio en internet ya se habrán dado cuenta. Felipe vino prolijamente vestido de traje, pero con una corbata tan peñarolense que no puede ser. Porque Muy colorado eso. no es El oficial. Son colores, claro, escudos. Ya. Claro, no es una corbata amarilla y negra, es una corbata que además de los colores amarillo y negro, tiene el escudo de Peñarol por todos lados y mucho texto, ¿no? Club Atlético Peñarol, Club Atlético Peñarol, Club Atlético Peñarol, etcétera. Debe ser alguna tanda que mandó a hacer José Pedro Damiani en el 97 para ir a algún evento internacional y quedó la corbata. porque es oficial. Yo no puedo creer que esté en minoría hoy, ¿no? Claramente. En todo sentido, Felipe. Bueno, es una excepción esta mesa, indudablemente.